Muy buenas tardes, queridos radioescuchas. Bienvenidos a tu programa de Camino a la Santidad. El día de hoy vamos en auto porque pues el tráfico, ¿verdad? Pero pues muy agradecida de que nos vayamos conectando con un tema muy interesante. Cinti, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola, hola Pau, muchas gracias a ti y a todos los que se están conectando por acá con nosotros. Así es, oigan. Y pues hoy tenemos un mega tema. La verdad es que hablar del Consolador no es cosa sencilla y por eso le pedimos al Espíritu Santo que derrame sus gracias y dones en cada una de nosotras y que también a ti que nos ves, que te pueda regalar la sabiduría y la gracia para poder entender su gran pues ministerio en esta tierra. Y sobre todo hoy le pusimos en el tema el Consolador, Cinti. Y justo hablar del Consolador, pues es hablar del Espíritu Santo, aquel que busca la unidad, ¿no? Hoy nos basaremos en una encíclica muy linda que ahorita ya les mencionaré cuál es para dejarlos ahí en suspenso, pero decirles que muchos papas han podido hablar de la importancia del Espíritu Santo y de sus gracias dentro de nuestras vidas. No sé si antes tú quisieras compartirnos, Cinti, si en algún momento de tu vida, que seguro que sí, el Espíritu Santo ha actuado de una manera inesperada, ¿no? Y que hasta tú dices, ay Señor, te voy a pedir más, ¿no? Claro, Pau. Oye, ¿y cómo no van a hablar de él si, o vamos a hablar de él si es el protagonista de estos tiempos, ¿no? Él es el protagonista de la iglesia, de nosotros, la cristiandad en estos tiempos, pues modernos, digámoslo así, ¿no? Recordemos que el Antiguo Testamento, pues habla mucho de Dios Padre, se refieren mucho a él, toda nuestra historia de salvación, él está presente, pero luego viene Jesucristo y pues Él es el que lleva ahora sí que el timón de esta historia, y ahora que pues Jesús ya ha resucitado, nos ha dejado aquí con nosotros al Espíritu Santo, que es hoy el que nos dirige y el que está con nosotros pues todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de él? Y lo que me decía, sí, definitivamente, yo creo que todos los que estamos bautizados y acudimos a pedir este auxilio, porque a ver, es que el Espíritu Santo está presente siempre, pero actúa actúa en las personas que se lo permiten, actúa a través de la gracia en la que nosotros aceptamos estar, aceptamos vivir, y claro que en mi vida pues ha habido muchos eh, momentos en los que el Espíritu Santo pues ha estado presente. Creo que hay más momentos en los que lo sentimos que está aquí me dice una amiga, aquí susurrándome al oído, ¿no? Hablándome, que está Respira en ardiendo el el hombro, corazón, ¿no? que me está respirando en la nuca, este, que está muy padre, ¿no? De compas aquí cuando lo tenemos, pero que también se siente una ausencia muy grande cuando no está, o cuando de pronto nos apartamos de esto, o cuando sentimos que de plano nos ha abandonado, y no es así, ¿no? Es solamente que a veces el misterio de cómo actúa Dios, esta tercera persona que pues es Dios, ¿no? Dios es un solo Dios en tres personas diferentes, entonces la tercera persona de la Santísima Trinidad es el Espíritu Santo, es el misterio de cómo actúa Él en nuestras vidas, y por supuesto que nosotros estemos abiertos a la gracia del Espíritu Santo, porque recordemos que si nosotros no lo permitimos, entonces nos respeta y nos deja que nosotros digamos cuándo le abrimos la puerta. Así que, pues sí, ¿no? Sobre todo ahora que acaba de pasar el Pentecostés, donde estuvo como muy latente, trayendo sus dones, trayendo todo esto, cómo sentimos que el corazón arde porque queremos hablar, queremos decir todo lo que hace en nuestras vidas, y pues queremos manifestar la acción vivificante, que es precisamente de lo que habla esta encíclica que tú dices, del Espíritu Santo. Exactamente, Cintia. Y oigan, algo sumamente importante de rescatar del Espíritu Santo, que yo escuchaba de un sacerdote, era que toda la acción buena que proviene del hombre es inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, imagínense que si ustedes y yo hacemos cosas buenas sin pedirle al Espíritu Santo, ¿qué más cosas y grandes cosas bondadosas pueden salir de nuestro corazón cuando nosotros le hablamos al Espíritu Santo? Y yo les quiero compartir
un momento medio escabroso en mi vida, a verdad, donde el Espíritu Santo actuó de manera increíble. Fue un momento donde estaba yo a punto de cometer un pecado en contra de la castidad. Y justo la palabra de Dios dice, en tu vulnerabilidad yo me hago más fuerte, ¿no? Como que clama a mí, ¿no? No me acuerdo exactamente cómo dice el texto bíblico, pero me acuerdo que en ese momento yo dije, Espíritu, o sea, yo tenía el pensamiento, ¿no? Mi humanidad estaba ahí dándolo todo. Y entonces en ese momento dije, Espíritu Santo, fuente de luz, y en ese momento recapacité y dije, no quiero perder mi gracia por esta cuestión. Y entonces, de verdad que el Espíritu Santo fue como dicen por ahí, el ruá, ¿no? Ese viento fuerte que me levanté del lugar y me fui, ¿no? Entonces, yo les quiero compartir esto como una búsqueda de que ustedes también consideren qué cosa en su vida se ha suscitado que el Espíritu Santo ha estado ahí presente y que de pronto no somos tan conscientes de su acción en nuestras vidas, ¿no? Yo ahora, después de esa situación, casi todos los días le hablo y le pido que me dé sabiduría, que me dé fortaleza, porque Él de verdad derrama su gracia en nosotros cuando estamos dispuestos, Cindy, ¿no? Ay, sí, lo que decíamos, ¿no? Que mientras nosotros estemos dispuestos, justamente fíjate, Pau, que el Papa Francisco está dando sus catequesis de los miércoles precisamente con el tema del Espíritu Santo. Y en una pasada catequesis, me parece que la de la semana pasada, habló de cómo el Espíritu Santo sopla donde quiere, que es esto que acabas de decir, ¿no? Que decía el Papa, el nombre del Espíritu Santo, que todos tienen un nombre, el nombre que nosotros le damos es Espíritu Santo, pero su nombre como tal es el Ruaj, que este Ruaj que significa soplo, que significa viento, aliento, y dice el Papa Francisco, esto significa que el aire, el viento, corre por donde quiere y nadie lo puede detener. Así es el Espíritu Santo. Sopla por donde quiere, nadie lo detiene y da los dones que Él quiere a quien Él quiere y por supuesto que esté esta condición de que la persona pues esté dispuesta, ¿no? Pero es muy importante eso que dices y justamente recordé esta catequesis del Papa Francisco donde habla de este ruaj que todos nosotros pues anhelamos en nuestra vida, ¿no? Yo pienso que sobre todo nosotros que estamos como muy cerca de la iglesia o que procuramos llevar una vida en gracia y de oración y demás, anhelamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, anhelamos que Él vaya al frente dirigiéndonos, tomando decisiones por nosotros y como decíamos, que nos hable aquí, que nos inspire lo que nosotros necesitamos decir, hacer. Hay una oración, de hecho, muy bonita que dice, Espíritu Santo, inspírame lo que debo decir, cómo debo actuar, lo que debo pensar, ¿no? Que anhelamos que Él sea el que dirija nuestra vida, pero es que a veces creo que se nos olvida la parte que nos corresponde a nosotros, porque sí, nadie lo puede parar, pero nosotros también necesitamos aceptar o él nos pide que nosotros aceptemos esa acción vivificante, esa acción que da vida y que da luz para que nosotros a su vez seamos quienes lleven también este ruá, ¿no? Que lo transportemos también a toda nuestra vida. Entonces, pues sí, Pau, así como lo dices. Exactamente, oye, pues qué interesante, justo estoy llegando aquí. Denme un segundito para irme instalando. Pero algo mega importante que me gustaría mencionar es que recordemos cómo es que Jesucristo nos comienza a hablar del Espíritu. Pau, creo que te perdimos. Creo que perdimos a Pau un momentito, a ver si en no tarda mucho en restablecerse la conexión. Pero bueno, sí, como Jesús ya se refiere también al Hola, Espíritu hola. Santo. Oigan, no Ah, sé si me... Pau, te dejamos de escuchar, pero ya te escuchamos otra vez. Sí, Súper. Oigan, pues les comento justo, en esta encíclica de la que les iba como mencionando, es que justo nos habla que el Espíritu Santo ha sido
comprendido mejor dice aquí, en aquella ocasión mientras se meditaba sobre el ministerio de la Iglesia, como aquel que indica los caminos que llevan a la unión de los cristianos, ¿no? Y es parte, oigan, ¿me escucha? ¿Sí? ¿Sí me escucha? Sí, ya te volvemos a escuchar. Bueno, oigan, les decía que en esta encíclica es algo muy padre que empieza a hablar de cómo el Espíritu Santo es aquel que une, ¿no? En este Evangelio de Juan empieza a hablar de cómo Jesucristo en la última cena les dice que vendrá el Paráclito, ¿no? Y les empieza a explicar como que pues él tiene que irse, pero llegará alguien que es más fuerte que él, ¿no? Y es este Paráclito que lo conocemos normalmente por el Espíritu Santo, pero ya nos decía Cinti esta parte muy importante que es el Roa, ¿no? También se le puede decir Elohim, ¿no? O sea, hay de pronto muchos como sinónimos, ¿no? De lo que es el Espíritu Santo, porque es el gran consolador. Y justo hoy quiero mencionar el tema del gran consolador, porque es aquel que nos ayuda en primera instancia a consolar el corazón humano, ¿no? El corazón humano que ha pasado por diferentes situaciones humanas que le generan tristeza, que le generan dolor, ¿no? Y este consolador lo que hace es empezar a sanar nuestro corazón, ¿no? Cuando hablamos de esta parte del consolador, también habla de un tema de comunidad, consuela el entorno, ¿no? Y aquí, pues algo importante que se suscita cuando pues Jesús se va a ir, pues empieza a haber temor dentro de los apóstoles, es decir, se nos va aquel que nos ha ayudado a crecer en el espíritu, ¿no? A conocer a ese Dios Padre, conocer ese gran eh, pues revelación, ¿no? Porque Jesucristo viene a revelarnos mucho de lo que es la Santísima Trinidad, ¿no? Y cómo les empieza a invitar a que abran su corazón a este consolador que viene. Sí, porque recordemos que los apóstoles son unos antes de Pentecostés y unos después de Pentecostés. Y me recuerda esto que también viene en la encíclica, la de Juan Pablo II, Dominus et Vivificantem, donde retoma un poco del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, ¿no? Que le dice que el entrar al reino de Dios, para entrar al reino de Dios se necesita un renacer del agua y del espíritu. Entonces ahí Jesús ya empieza a hablar de este desconocido en aquel tiempo, este desconocido que era el Espíritu Santo, y lo empieza a involucrar y decir, necesitamos el espíritu, un renacer en el espíritu para entrar al reino de Dios. Y esto se hace real en los apóstoles, en esta escena que tú comentas, Pau, que es Pentecostés, cuando renacen ahora sí que a la fe, porque cuando muere Jesús, más bien cuando lo matan a Jesús, eh, cuando es crucificado y lo llevan a la sepultura, pues los apóstoles quedan pues desconsolados, retomando lo que tú dices acerca del consolador. Y entonces, a partir de que llega el Espíritu Santo con un fuerte viento, que ahí también nos habla del Ruach, que cuando llega con un fuerte viento y tanto que hace golpear ahí las ventanas, las puertas y demás, los apóstoles, para mí es un renacimiento también en su fe y es un renacimiento a la acción de la misión que Jesús ya les había dicho y que ya les había dejado y que eh, todavía se las reafirma en la última cena, pero que lo olvidan el día de la crucifixión. Y entonces cuando llega el Espíritu Santo, renace esta parte misionera, apostólica, y de decir, estamos con Jesús y vamos a seguir adelante porque lo tenemos todavía con nosotros. Y Jesús, ¿qué dice? Les conviene que yo me vaya, es decir, lo que va a hacer el Espíritu Santo y lo que hace en nuestras vidas el Espíritu Santo es tan grande que Jesús se los anunció diciéndoles, les conviene que yo me vaya, porque el que viene, pues va a hacer muchas cosas en ustedes, ¿verdad? O sea, cuando Jesús estaba, pues estaba en su persona, ¿no? Dice Carlo Acutis, por cierto, que es tendencia también en estos días, decía Carlo Acutis, que le gustaba vivir mucho en este tiempo, porque cuando vivía Jesús, solo lo podían encontrar en un lugar. Y ahora que nosotros estamos en este tiempo, podemos encontrar a Jesús y vivir con él
estar con Él en muchos lugares, en donde nosotros podamos entrar a una capilla y estar frente a la Eucaristía, ahí está Jesús, pero también nosotros podemos vivir con esta Santísima Trinidad teniendo siempre en cuenta al Espíritu Santo que está presente realmente en nosotros, con nosotros y va caminando con la iglesia. Entonces, qué bonito este renacimiento y qué bonito esto que dices que es el consolador, porque hace renacer nuestro corazón cuando sufre, cuando pasa por alguna herida, por algún momento de muerte. El Espíritu Santo hace que reviva y que vuelva a estar pues sanado, ¿no? Que hay que dejarle también, que es un proceso largo, ¿no, Pau? Creo que tampoco es como tan rápido como nos gustaría, pero sin dudar que el Espíritu Santo está presente ahí sanando nuestras heridas. Importante recalcar, mientras nosotros le permitamos. Estás en mute. Oye, sí, súper importante. Oigan, ya llegué, me pude aquí acomodar. Pero esto que dice Cinti es sumamente trascendental, ¿no? Como de verdad Jesús justo nos fue preparando, ¿no? Y creo que también esta es una preparación para decir, a ver, oigan, muchas veces la vida no es como esperamos, la vida no es lo que queremos que sea, ¿no? Yo creo que los apóstoles todos hubieran querido que Jesús estuviera ahí con ellos toda la vida, ¿no? Pero nos da muchas herramientas y este hablar del Espíritu Santo es una de ellas que de verdad nos invita a primero dejar entrar a ese espíritu que hará en nuestro corazón un, una fiesta, un regocijo, si le permitimos entrar, ¿no? Y que además transformará de manera inevitable a ser un corazón dispuesto para recibir las gracias de Dios. Eso es una realidad, ¿no? Aquí pudiéramos hablar también de los carismas que el Espíritu da, ¿no? Y cómo estos, pues dentro de la iglesia han hecho tanto bien, ¿no? Y que evidentemente necesita de corazones dispuestos, corazones bienaventurados, ¿no? Hablando de las bienaventuranzas, cómo a través de ella podemos llegar a este actuar del Señor en nuestro corazón, ¿no? Y algo que me gustaría comentarles es de esta encíclica de la que nos estamos basando, justo nos empieza a decir, ¿no? Que el Espíritu Santo ha sido comprendido mejor en aquella ocasión mientras se meditaba sobre el misterio de la iglesia, como aquel que indica los caminos que llevan a la unión de los cristianos, ¿no? Entonces, aquí algo importante que a mí me llamaba la atención cuando yo empezaba a conocer primero los caminos de la renovación carismática, era como ellos buscaban unificar pues este sentido de unión con otros cristianos de otras denominaciones, ¿no? Buscaban unir y crear puentes y eso creo que es algo importante, ¿no? Que yo empecé a escuchar desde que estaba el Papa Benedicto, ¿no? Las reuniones ecuménicas, ¿no? Y cómo esta búsqueda de unidad es muy importante, ¿no? Hoy podemos ver en nuestra sociedad actual, sobre todo en nuestro país, México, cómo esta desunidad, pues, puede ocasionar grandes desastres desde lo humano, lo político, ¿no? En muchos sentidos, como en casa, por ejemplo, a mí este tema me llamó mucho la atención, el cómo el Espíritu Santo puede generar primero en nuestras vidas este consuelo para después consolar a la familia y hacer esta unidad, ¿no? El otro día subí a mis redes sociales un reel que me pareció muy importante, que era un joven que compartía cómo el poder de una familia provenía de su unidad, ¿no? Y que esa familia podía ser indestructible a través de esa unidad. Esa unidad procede de algo bondadoso, de algo verdadero, de algo bello, que evidentemente viene del Espíritu Santo, pero hoy por hoy hemos perdido en nuestras familias este poder de la unidad, ¿no? Entonces, hoy tenemos una herramienta palpable que Jesucristo nos lo dejó hace 2000 años y que nos vuelve a cada vez en este Pentecostés a recordarnos, ¿no? Cómo el Espíritu Santo, ese Ruá, puede llegar a nuestras vidas y transformar esos corazones. ¿Tú cómo ves, Cinti? ¿Qué piensas?
Sí, pues me acordaba de Babel, ¿no? De la Torre de Babel, donde la división de lenguas, más bien, ¿por qué sucede Babel, no? Babel sucede porque quieren construir una torre tan alta que llegue al cielo. Y entonces sucede esta confusión y división de los lenguas porque es que estaba gobernando la soberbia del hombre de decir, nosotros podemos construir una torre que sea capaz de llegar al cielo. Y Dios dice, a ver, no se trata de esto, eso es un acto soberbio y están desconociendo la acción de Dios en sus vidas, entonces viene la división del lenguaje. Y ahora con Pentecostés, que llega el Espíritu Santo y lo que tú dices de la unidad es que esa división que se había hecho por motivo de la soberbia del hombre, llega con la unidad de la caridad, del amor que expresa Cristo en la cruz y que está llamado a vivir también en la iglesia. Por tanto, el Espíritu Santo hace como deshace más bien el Babel del Antiguo Testamento y une de nuevo, porque recordemos lo que sucede, ¿no? En ese tiempo con los apóstoles, que empiezan a hablar diferentes lenguas y todos entienden todo lo que están diciendo. Entonces, la división que había surgido a partir de la soberbia del hombre es unificado ahora por el Espíritu Santo con la idea de una fraternidad que viene a partir del sacrificio de amor que hace Cristo por nosotros. Así que el Espíritu Santo, que también recordemos es resultado del amor entre el Padre y el Hijo, ¿no? Dios Padre es el amante, Dios Hijo es el amado y Dios Espíritu Santo es el amor, o sea, es el resultado. Vemos cómo el amor al final nos ayuda a unirnos y nos ayuda a una misión más grande que es vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio, porque es que por eso vino el Espíritu Santo, para ayudar a la iglesia a caminar, para llegar al reino de Dios, que Jesús le habla a Nicodemo, ¿no? Nacer en el Espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces todo es muy bonito y todo tiene un gran sentido, pero ¿cómo lo podemos hacer vivo en nuestras vidas, esta unidad a la que estamos llamados? ¿Cómo invitar al Espíritu Santo, Pau, a que entre en nuestras vidas? A lo mejor le decimos, sí, ven Espíritu Santo, y con la boca lo decimos y queremos que esté y decimos, pero ¿por qué no vienes? Y le estoy diciendo que sí, pero ¿cómo lo podemos hacer vida? Es lo que me gustaría que nos compartieras. Oye, pues bueno, primero les quiero leer un santo que para mí me ha cambiado la perspectiva de la vida, o sea, me ha hecho pensar en que yo también puedo santificarme, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de santidad, tú y yo pensamos que solo aquellas personas que han dejado todo y que han sacrificado mil han podido llegar. Definitivamente el santificarse es de valientes, ¿no? Cada vez que leo de cualquier santo me doy cuenta de que es esa valentía de poder asumir esta responsabilidad como cristianos, pero que justo el Espíritu Santo nos ayuda a poder palpar esa valentía. San José María Escrivá de Balaguer justo nos invita a que en el día a día tú y yo podemos ser santos. Y él en su libro Camino número 57 dice, frecuenta el trato del Espíritu Santo, el gran desconocido, que es quien te ha de santificar. No olvides que eres templo de Dios. El Paráclito está en el centro de tu alma. Óyele y atiende dócilmente sus inspiraciones. Y aquí esta pregunta que me haces, justo esta frase pues viene como mucho a relucir, ¿no? Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Cuando hablamos de un templo, hablamos de un lugar sagrado, ¿no? Un lugar que merece respeto, un lugar que donde hay tranquilidad, donde hay paz, ¿no? ¿Cómo está tu cuerpo hoy, ¿no? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu interior? ¿En qué estás poniendo como tus intereses, tus complacencias, ¿no? Y aquí, pues justo lo que nos llama es que frecuentar al Espíritu Santo es podemos empezar poco a poco, eso es una realidad. Dentro de la iglesia, pues tampoco se exige de que ya de la noche a la mañana seas un erudito de las escrituras y sepas leer lección divina y que ya te pongas a hacer tus 3 horas de oraciones, ¿no? Y que en la mañana te levantes a hacer las laudes, ¿no? O sea, definitivamente este es un paso a pasito y en este paso a pasito yo te invitaría, si no tienes una cercanía con el Espíritu Santo, comienza todos los días con esta jaculatoria. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname, ¿no? Y luego que comencemos con esta oración muy bonita que dice Cinti, que igual ahorita se las busco para ponérselas aquí en los comentarios, y que realmente son
pequeñas acciones. Yo hace tiempo, cuando fui a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, unos argentinos muy lindos me regalaron un libro del Rosario del Espíritu Santo. De verdad no saben qué gozada de rosario, donde cada uno de los misterios va enfocado a diferentes situaciones. Primero en lo personal, porque tú y yo, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, si nos falta el amor de Dios, si nos falta el consolador, el paráclito, este gran desconocido, no lo podremos dar a los demás, ¿no? Entonces, definitivamente nos invita a convertir este corazón, ¿no? Transformarlo. Cuando ya empiezas a tener como contacto un poquito más cercano con el Espíritu Santo, pues bueno, vamos empezando también a actuar conforme al Espíritu, ¿no? ¿Qué significa esto? Oye, pues los 10 mandamientos, ¿realmente los estoy viviendo de una manera correcta, ¿no? El no matarás no es solo no matar con un balazo, sino ni siquiera decirlo con boca, ¿no? ¿Cuántas veces tú y yo hacemos daño con palabras a otras personas, ¿no? Entonces, pues justo en esta, conocer al Paráclito nos invita a conocer más de nuestra iglesia, ¿no? Y con esto voy dando como pequeñas pinceladas de la gran pregunta que me hizo Cinti, y ahora yo le paso la batuta y le pregunto, Cinti, ¿tú qué podrías recomendarnos a aquellos que queremos tener este contacto con el Espíritu Santo? Bueno, no voy a contestar desde yo lo que yo sé, porque sé muy poco, pero el otro día estaba escuchando una conferencia del obispo Munilla, que soy muy fan de él, ya lo saben. Y me pareció muy interesante como bueno, él hablaba del discernimiento, pero me pareció muy importante unos tips que él hacía, ¿no? Al final, el que nos ayuda a discernir en nuestra vida es el Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo, como bien dijiste, Pau, no podemos tomar buenas decisiones, no podemos ir por el buen camino, porque Él es el que es el protagonista de lo que nos lleva a la santidad y de lo que nos lleva al reino de Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos ser santos, creo que me atrevo a decir. Entonces necesitamos tener su compañía y él hablaba de algunos tips, pero se me quedaron muy grabados, por ejemplo, que él decía de la gracia, ¿no? Primero, hay que estar en gracia, hay que procurar los sacramentos. Estos sacramentos que, bueno, nos ayudan en toda nuestra vida espiritual y también en la vida terrenal, porque hacen grandes cosas y a veces no nos creemos de lo que son capaces los sacramentos, y el Espíritu Santo está presente verdaderamente en los sacramentos, ¿no? Cuando nosotros nos acercamos a la confesión, que obviamente es Cristo a través del sacerdote, por el que fluye la gracia, pero ahí está presente también el Espíritu Santo. Entonces, llevar una vida de sacramentos nos ayudará a que el Espíritu Santo pueda actuar mucho más en nosotros, frecuentando la confesión, asistiendo a la Eucaristía y pues cuando se necesite, ¿no? Ahí tenemos eso que también está presente obviamente en el matrimonio y también está presente en la consagración, ahí está también el Espíritu Santo, pero bueno, procurando nuestros sacramentos constantemente. La Eucaristía, sobre todo, que es muy importante. También decía él de la vida de oración, llevar siempre una vida que es como un poco parte de ¿no? Todo va de la mano. Viviendo una vida en sacramentos, en gracia, pues necesitamos de la oración. Es que el Espíritu pide la oración porque es el alimento para el alma. Y sin este contacto de oración, sin esta plática con Dios y con Jesús y con la Virgen María y las oraciones de intercesión con los santos y demás, ahí es donde también está de lleno el Espíritu Santo. No me acuerdo cómo dice exactamente, pero que el Espíritu Santo nos ayuda a pedir exactamente lo que necesitamos. Es Oye, dejar que justo en esta, sí. te voy a interrumpir poquito porque quiero mencionarte lo que decía el Papa Francisco en una homilía del domingo de Pentecostés del 2014. Y dice, el Espíritu Santo nos enseña que Él es el maestro interior. Él nos guía por el camino correcto a través de los desafíos de la vida. Nos enseña la senda, el camino. En los primeros tiempos de la iglesia, el cristianismo se le llamaba el camino, ¿no? Y en Hechos capítulo 9, versículo 2, y dice, y Jesús mismo es el camino. El Espíritu Santo nos enseña a seguirle, a caminar tras sus huellas, y más que maestro de doctrina, el Espíritu Santo es maestro de vida.
y sin duda participa en la vida, así como en el conocimiento, pero dentro de los horizontes más amplios y armoniosos de la existencia cristiana. Se me hizo algo que sumamente nos viene a invitar de cómo el Espíritu Santo de verdad nos va llevando pues en esta profundidad de conocer a Cristo que es camino, verdad y vida. Sí, totalmente. Ahora sí que sin el Espíritu Santo nada podemos hacer y nada tendría efecto. Entonces, pues sí, llevar esta vida de oración y estar constantemente en contacto con Él, que a veces, no sé, Pau, si a ti te pasa, pero yo como que percibo que el Espíritu Santo es el gran olvidado, ¿no? El Ujú. gran hecho a un lado, porque, a ver, es que nos referimos a Papá Dios cuando rezamos el Padre Nuestro y cuando estamos los niños en la catequesis, por ejemplo, que hablan mucho de Papá Dios, también en las vida diaria, pues de Jesucristo, de cómo nuestro Señor y demás, pero el Espíritu Santo lo tenemos un poquito rezagado cuando volvemos al tema. Él es el protagonista de esta etapa de la historia pues sí, en nuestra actualidad. Entonces, pues tratar de tenerlo más, invocarlo mucho más seguido en esta oración que era el consejo que daba el obispo Munilla, y él hablaba que hay herramientas que tú ya decías, Pau, que nos ayudan a profundizar o a que empecemos como a esta oración si nos cuesta un poquito de trabajo. Por ejemplo, tenemos la liturgia de las horas, que son muy bonitas, que nos ayudan muchísimo, que incluyen los salmos, la palabra de Dios, y en eso podemos invocar también al Espíritu Santo. Y tenemos diferentes pues cosas como herramientas más bien, como lo que tú decías del rosario y demás, que nos ayuda a tener más presentes en nuestras vidas al Espíritu Santo. Después, esas las maneras en las que nosotros podemos invocarlo, ofrecerle también, a ver, oh Espíritu Santo, te ofrezco mi día, ayúdame, tú dirígeme, mi jornada laboral está aquí para que tomemos unas buenas decisiones, para que seamos testigos de Jesucristo en donde quiera que nos encontremos, en el trabajo, en la escuela, en el parque, en el cine, en todos los lugares, que ahí esté presente siempre el Espíritu Santo. Principalmente esas son las fuentes de donde nosotros podemos hacer presente más en nuestras vidas al Espíritu Santo y permitirle también que fluya en nosotros y que a través de nosotros pase esta gracia. Oye, sí, y también me gustaría comentarles que definitivamente el Espíritu Santo eh, mueve tu corazón y sana y te revela cosas que a veces ni siquiera tú y yo somos conscientes, ¿no? Y se los comparto porque yo en un taller de oración justo, pues tuve como esta cercanía más con el Espíritu Santo y me permitió sanar situaciones que ni siquiera yo tenía como en mente, ¿no? Pero que luego, pues Él es Dios, conoce nuestra mayor profundidad interna y que evidentemente cuando tú y yo le permitimos entrar en este corazón, pues Él va a empezar a limpiar, ¿no? Yo creo que es también el gran ordenador, ¿no? O sea, aquel que ordena todo lo que existe dentro de nuestro corazón y hasta los temas afectivos. Y me gustaría mencionarles lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica sobre el Espíritu Santo. Y dice, nadie puede decir Jesús es Señor, sino por influjo del Espíritu Santo. Dice San Pablo en la Epístola de los Corintios y en la Epístola de los Gálatas. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba, Padre. El conocimiento de fe no es posible sino en el Espíritu Santo. Y para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraído por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo con la Trinidad bautisma viene a inhabitar en el alma por el sacramento del bautismo. El Espíritu Santo con su gracia es el primero que nos despierta en la fe y nos inicia en la vida nueva que supone conocer al único Dios verdadero y a su enviado Jesucristo. Esto viene en el Catecismo numeral 737 al 742. Oigan, y también aquí un tema súper importante que habla del bautismo, ¿no? Aquel primer momento donde tú y yo nos hacemos hijos de Dios, ¿no? Y que hoy muchas veces en nuestras familias hemos postergado el bautismo de los más pequeñitos, ¿no? Abriéndoles como este panorama de, pues, no estar en gracia, ¿no? Y ser, pues, criaturas de Dios, pero no hijos de Dios. Entonces, también creo que aquí
nos va abriendo como los ojos a diferentes situaciones que vamos viviendo en el día a día y cómo de verdad el Espíritu Santo es un gran inspirador, ¿no? Ya lo decíamos al principio, pues cómo va haciendo en nuestro corazón que vaya prosperando las cosas positivas. Cinti, y no sé, ya manera como de ir cerrando el programa, que si nos quieres compartir algo más, además de esto que ya hemos visto tan interesante del día de hoy. No, pues que esto es teoría, pero cuando empecemos a vivir la gracia del Espíritu Santo, no vamos a tener ni siquiera palabras, o no tenemos palabras cuando sentimos esa acción que el Espíritu Santo está haciendo en nuestros corazones y en nuestra vida, ¿no? Se siente, es que es inexplicable la fuerza, ahora sí que este soplo, este aliento con el que llega y hace lo que quiere y derrama los dones que él quiere y concede lo que él quiere porque es que es lo que necesitamos. Me gusta mucho pensar que el Espíritu Santo siempre da, esta frase la escuché un día y la repito mucho, siempre da a la iglesia lo que necesita cuando lo necesita. Y a Ujú. nuestra vida pasa lo mismo, a nuestra vida también siempre el Espíritu Santo nos va a dar lo que necesitemos cuando lo necesitemos, así sean momentos de oscuridad. Hoy estaba escuchando también otra charla en la que decían, es que aún los momentos de oscuridad es porque cuando un cristal está sucio, necesita pasar el trapo para limpiarse. Y entonces, para Ujú. que nuestra vida esté limpia y nuestra alma pues, se purifique, necesita este trapo que pase por encima y son los momentos de oscuridad. Aún los momentos de oscuridad son permitidos por Dios y son acción del Espíritu Santo para que nosotros nos purifiquemos, nos acerquemos más a la gracia de Dios y también, pues por supuesto, los momentos de gozo y de alegría también invitar al Espíritu Santo a estar presente, a ser parte de él. Si nosotros estamos sufriendo, si está pasando nuestro corazón por un momento complicado, si tenemos desolación en nuestra vida o si todo está muy bien, el Espíritu Santo puede hacer grandes cosas por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo, como bien decía Pau, sana. El Espíritu Santo purifica, el Espíritu Santo limpia, el Espíritu Santo guía, ilumina. Entonces, invitarle al Espíritu Santo, si decimos, es que ¿por qué? Si ya he probado esta terapia, si ya he ido a este lugar, si ya me han limpiado las limpias que sean necesarias, es que no estamos yendo a la profundidad de lo que realmente nos va a sanar, que es el Espíritu Santo. Si tú le abres las puertas de tu corazón al Espíritu Santo, yo te aseguro sin mi temor a equivocarme, que grandes cosas van a suceder en tu interior y que van a ir transformando poco a poco tu vida, porque la acción del Espíritu Santo no quiere decir que se eliminen los problemas, que se eliminen los sufrimientos, pero le va a dar un sentido en el que tú puedas vivir la felicidad de acercarte más a Cristo y de, por supuesto, caminar más hacia la santidad. Así que, pues anímense a decirle que sí al Espíritu Santo, hay que animarnos a abrirle las puertas de nuestro corazón, a darle la bienvenida a nuestra vida, a nuestro día a día, para que sucedan grandes cosas. Oigan, pues yo les diría sin miedo al éxito, ¿no? Aquí Sí, Cindy nos está literal. animando y me encantó todo lo que nos compartió porque definitivamente son gracias que no esperamos y que yo quisiera cerrar, Jesús te además ayude. del estornudo, quisiera cerrar con un texto de Amigos de Dios de San José María Justo que dice, la tercera persona de la Trinidad Beatísima es dulce huésped del alma. Regala sus dones, don de la sabiduría, de entendimiento, de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad y de temor de Dios. ¿Cuánto necesitamos hoy en nuestra vida estos dones que da el Espíritu Santo? Y si estos dones estuvieran en tu corazón y en tu familia, otra cosa sería muy distinta. Entonces, de verdad, no le tengamos miedo a abrirle el corazón al Espíritu Santo, que es un dulce huésped del alma, ya lo dice San José María, y que definitivamente nos da tantas gracias que ni siquiera podemos ver todo lo magnífico que puede hacer en nuestras vidas. Entonces, esperemos de todo corazón que pues este programa sea de mucha bendición para ti, invitarte a que lo compartas con más personas en tu perfil, que seguramente le puede caer como anillo a dedo a otra persona y que descubramos esta alegría de conocer a ese consolador y todas las gracias que él tiene preparadas para nuestra vida cuando le abrimos
nuestra puerta. Cinti, muchísimas gracias por compartirnos, como siempre, un placer dialogar contigo de grandes temas como hoy del Espíritu Santo. Les pedimos hoy especialmente por la salud de Cinti, para que Dios ahí le regale salud y que pues le dé esa gracia, ¿verdad? También pues recordemos que como hermanos estamos juntos en este caminito. Si tienen alguna petición especial, alguna oración, la pongan aquí en los comentarios, porque pues nosotras todos los días oramos por cada uno de ustedes. Cinti, pues muchísimas gracias por este día. Gracias a ti, Pau, y gracias a todos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana. Así es, que tengan muy bonito día. Hasta luego. Bye.